aquí en El Salvador. Como os imagináis, los alemanes suelen ser gente que, si hiciésemos una gráfica de sus emociones, sería bastante plana. Cuando le dije que estaba en El Salvador, me mandó un audio de 5 minutos, alabando la nueva normativa de activos digitales de El Salvador, alabando la apuesta al futuro, que es un poco lo que hablaba, que ha hecho el país, y creo que es también una razón como para que, y ahora lo daremos, para que demos un fuerte aplauso por ese posicionamiento que han logrado ustedes en tan poquito tiempo, por convertirse en referente para la innovación y para la apuesta de un país por el futuro. Así que creo que un aplauso para El Salvador por esa apuesta. Me han presentado, yo llevo casi 10 años en el mundo de los activos digitales, dentro de este mundillo mucho tiempo. Inicié mi carrera en KPMG, donde fundé el departamento de activos digitales, cuando todavía no se creía mucho en el tema. Y yo he de reconocer que durante estos 10 años, al inicio, yo tenía un convencimiento teórico sobre la tecnología blockchain, sobre el modelo de Bitcoin como una alternativa desde el punto de vista monetario, pero esa creencia teórica estaba lejos de tener la certeza práctica. A mí, si me preguntan hace 6 años si creo que va a haber un país como El Salvador que va a tener reservas de Bitcoin, que va a tener Bitcoin como moneda de curso legal, que vamos a tener, esto es muy importante, a todas las principales entidades financieras del mundo trabajando para rotar el valor en infraestructura DLT, yo no me lo hubiese creído. Pero hace 2 o 3 años mi cabeza pegó un clic, entendí que esto iba a pasar y hoy tengo la absoluta certeza, yo no suelo dar certezas y proyecciones sobre cosas, tengo la absoluta certeza de que el dinero, los bonos, las acciones, real estate, todo en 5 o 10 años va a estar sobre infraestructura blockchain. Y bueno, y esto es a lo que dedico ahora en Neite, es una compañía fintech que construye soluciones que están apostando a que todo el valor va a estar en DLT. La ponencia va a tratar de responder a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el futuro de los mercados? Ya he hecho una pequeña introducción. ¿Cuánto de realidad tiene ya? Porque nuevamente, es fácil hablar de la teoría, es fácil hablar de las promesas. En el mundo de blockchain se han hecho muchísimas promesas sin fundamento y han servido para levantar algunas rondas de capital, pero muchas veces vinculadas a casos de uso que no tenían sentido. Por lo tanto, en el segundo punto intentaremos entender cosas que están pasando de verdad, que no son promesas, que son realidad. Y por último, y evidentemente dentro de este foro creo que aplica, vamos a intentar entender qué rol van a jugar esos servicios de confianza para que todo esto pase. La primera pregunta: ¿cuál es el futuro de los mercados? Y la arranco con una pregunta adicional. ¿Cuál es el banco que más vale de Latinoamérica? Es Nubank, es una fintech que nació hace 10 años. Esto puede chocar, puede hacernos pensar que Nubank está ofreciendo algo totalmente nuevo desde la perspectiva de productos, pero la realidad es que no. Nubank no ofrece ningún producto nuevo. Nubank tiene muchos clientes en el mundo, evidentemente en Brasil, pero en el resto de Latinoamérica y probablemente no mucho tiempo también en Europa, porque es capaz de entender hacia dónde va la gente, hacia dónde va el consumidor y adaptarse a ese futuro. Creo que estamos en un momento apasionante, que es desde la perspectiva del sector financiero, de las finanzas, probablemente el más apasionante de la historia, porque estamos viviendo como muchas tecnologías están confluyendo en el mismo momento. Hablábamos, creo que se ha hablado durante toda la cumbre de la inteligencia artificial, yo hablaré también de blockchain. Tenemos mucha más capacidad de computación y eso hace que los 8.000 millones de personas, los 300 millones de empresas, y esto es muy importante, un número indefinido de agentes inteligentes que van a operar y transaccionar en el mundo financiero, vayan a tener acceso a una infraestructura desde el punto de vista de mercado completamente distinta. Entonces, si hiciésemos una carta a los Reyes Magos viviendo cómo tiene que ser el futuro de sus mercados, aquí tenemos una lista
lista no exhaustiva, probablemente haya muchas cosas que se puedan añadir, algunas que se puedan quitar, pero a mí siempre me gusta resumirlo de esta forma. Yo, si tengo que pensar en cómo tienen que ser los mercados del futuro, quiero que cualquier persona, empresa o agente no humano pueda enviar cualquier forma de valor, cualquiera, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, a cualquier lugar. Eso hoy no pasa. Esto es muy importante. El sistema financiero tiene una deuda con la sociedad. La tecnología ha evolucionado a otro ritmo, es decir, yo mando un WhatsApp cuando quiera, desde donde quiera y a donde quiera, pero no puedo hacer eso con el valor. Esto responde a que la infraestructura sobre la que se basa el sistema financiero, que no tiene muchas más complejidades, pero está estructurada en silos de información que requieren una reconciliación que implica que tardemos más para estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien. Pero si yo tuviese que pedirle al futuro, le pediría disponibilidad 24/7, que podéis operar cuando quisiera. Esto de, oye, los sábados no puedo mandar transferencias. No estamos a la altura de lo que pide la sociedad. Mayor acceso a los servicios financieros. Y creo que en Latinoamérica esto es una realidad que se viene trabajando durante muchos años, pero no todo el mundo tiene acceso a los servicios financieros. Incluso con los países donde más de la mitad de la población no tiene acceso a servicios financieros. Queremos un futuro de los mercados donde tengamos eficiencia, donde tengamos costos reducidos, donde tengamos personalización. Esto es muy importante y todo esto de la inteligencia artificial probablemente sea uno de los grandes catalizadores de la customización de productos. A día de hoy es el usuario el que se adapta al producto, no el producto el que se adapta al usuario. Tendremos un futuro en el que probablemente el producto se customice para que se adapte a las necesidades específicas de cada usuario y que en función de mi patrón de gasto en los últimos 6 meses tenga un crédito automático preconcebido que verdaderamente esté preparado para. Si nos vamos al entorno más cercano a los mercados de capitales, uno de los grandes problemas de los mercados de capitales es la movilidad del colateral, es un problema de trillos. Queremos que el colateral se pueda mover de forma ágil para poder financiar. Esto afecta de forma indirecta a la vida de todos. Por lo tanto, es algo que creo que tenemos que pedir. Queremos un futuro de las finanzas donde tengamos interoperabilidad. Es una palabra que siempre suena en todos los lados, pero que hoy no podemos decir que es una realidad en el sistema financiero. Y otra cosa muy importante, lo comentaba antes, decía que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier agente inteligente pueda mandar cualquier forma de valor desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y a cualquier lugar, pero de forma segura. Me he olvidado una cosa muy importante, de forma segura. Y aquí, muchos de los que estáis, tenéis la responsabilidad de que eso pase. Y los servicios de confianza, evidentemente, jugarán un rol clave en todo esto. Voy a acabar con un concepto, que es un término de estos americanos que son muy chulos, que es el composability, que no es otra cosa que podamos apalancarnos en cosas que han construido otros para construir cosas nuevas. Esto es algo que no pasa del todo todavía en el sistema financiero y que probablemente en el mundo al que vamos sí va a pasar. No he hablado todavía de blockchain demasiado. Antes quiero introduciros un concepto que a mí me encanta como palabra. Filter, no es mío, ojalá fuese mío. Es de Agustín Castells, el ex presidente del BIS. Básicamente, el Internet no es otra cosa que traer los conceptos asociados a Internet al mundo financiero, es decir, conectividad, interoperabilidad, y que el valor se mueva como se mueve la información en Internet. Dentro de este concepto, de ese Internet que nos va a permitir hacer algo muy necesario, es separar los activos de las plataformas. A día de hoy, los activos, el valor vive en las plataformas y eso limita la capacidad que tenemos de actuar sobre los activos. En el mundo al que vamos, en este entorno del Internet, el valor y la plataforma estarán separadas de tal forma que yo pueda tener una lógica incluida en el valor que es independiente de la plataforma en la que esté, que pueda operar en base a las condiciones que llevan bebidas en cualquier otro entorno. Para esto, y esto viene también del documento del BIS, entendemos que blockchain es uno de los building blocks o de los pilares. ¿Por qué? Porque son unos raíles que funcionan mejor para que todas estas cosas que hemos visto aquí atrás
pueda pasar. ¿Por qué funciona mejor blockchain? Porque nos permite separar, eso que comentaba antes, ese activo del valor, nos permite tener una única fuente de verdad, evitando que tengamos procesos de reconciliación. La reconciliación no lo penséis solo como algo que es un dolor de muelas operativo, sino algo que está limitando a que ese futuro, a que esa accesibilidad, a que ese 24/7, a que esa reducción de costes tenga lugar. Por lo tanto, la hipótesis es que blockchain DLT, que para los que no conozcáis el término, es Distributed Ledger Technologies, es otra, por simplificarlo, lo podemos entender como términos intercambiables, van a ser raíles base para todo esto. Y aquí es muy importante, no estoy hablando de criptomonedas solo, estoy hablando de todo el valor. Hoy tenemos 7 bancos centrales, u 8, participando en un proyecto que se llama Proyecto Agora, donde se está utilizando tecnología DLT o blockchain para crear una red que permita hacer pagos transfronterizos en monedas emitidas por los bancos centrales, combinadas con monedas emitidas por los bancos comerciales. Esto pasa en blockchain. Esto no es solo Bitcoin. ¿Quién lo está construyendo? Todo el mundo. Todo el mundo. El banco de referencia que se os ocurra hoy, como el ejemplo de España, de los 10 bancos principales de España, los 10 están. Los 10. Algunos llevan muchos años, como el ejemplo de Banco Santander, por los que yo he trabajado mucho, apostaron por esto desde 2014, con un equipo dedicado, han hecho emisiones de bonos en Ethereum, participan en Finality, ofrecen cripto también en Suiza y en Brasil. Lo están construyendo los actores que ya están en el sistema y además nuevos players. Por lo tanto, este concepto de blockchain, yo suelo ya cada vez menos, pero solía dar clases en la universidad, y cuando iba a explicar el concepto de blockchain cometía el error de meterme en las tecnicidades. Quería que todo el mundo entendiese lo que significaban los hashes, lo que significaba el timestamp, cómo funciona la red de Bitcoin, la diferencia con Ethereum. Y me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, que no es necesario que todo el mundo entienda todas las particularidades o todos los detalles de blockchain, como estoy seguro que no todo el mundo entiende todas las particularidades de Internet, pero lo sabe. Si yo tuviese que mandar un mensaje que me gustaría que os quedaseis de entendimiento de lo que es blockchain, para mí, blockchain son nuevos raíles que nos permiten ir más rápido, que nos permiten ir más lejos y que nos permiten ir en nuevas direcciones. Esas 3 cosas, más rápido, más lejos y en nuevas direcciones. ¿Por qué? Nos permite programar el valor. Programar el valor sobre un ledger compartido donde tengo una única fuente de verdad a la que le puedo beber inteligencia, puedo conseguir valor programable, dinero programable, un comportamiento contractual que encapsulo en el código y que funciona sobre una red que está basada de tal forma o estructurada de tal forma que el ledger es compartido y no tengo esos hilos de información que después tengo que reconciliar. No es más que esto. Yo sé que es poco decepcionante, el concepto blockchain parece más sexy por la palabra, que se ha levantado mucho dinero, que hay además, o tenemos el entorno de las criptomonedas, en muchas de las cuales yo creo, no estoy necesariamente en contra, pero esa parte de dopamina asociada al cripto, esa parte, como digo, sexy del término, nos hace pensar que esto es algo mucho más complejo, no sería interesante. Y no, simplemente estamos cambiando los raíles, estamos cambiando las rutas por las cuales movemos el valor para que funcione mejor. Entonces, he hecho un poco de spoiler, ¿no? Pero hablaba de si esto va en serio, esto va muy en serio. Y yo hace 6 o 7 años decía que tenía la duda de la implementación práctica de la teoría que me gustaba mucho y hoy no tengo ninguna. Yo tengo el claro convencimiento de que gran parte del valor, y vuelvo a repetirlo, con valor hablo de dinero, con valor hablo de bonos, hablo de acciones, hablo de activos del mundo real, va a estar sobre distintos tipos de redes TNT. Bueno, aquí tenemos algunos datos de proyecciones, las proyecciones, como siempre, hay que cogerlas con cautela, pero no hay ninguna duda. Esto es una evolución natural. Hace muchos años, en algunos sectores todavía sigue pasando, los activos estaban en papel. Y digo, sigue pasando en algunos casos. Hace
con tantos años iniciamos a nivel mundial, con distintas velocidades por cada país, un proceso de transformación digital para digitalizar el valor. El siguiente paso es hacer ese valor digital inteligente. Todo esto, el concepto tokenización, que es otra palabra sexy que yo odio, porque sirve para levantar dinero, pero no todo el mundo acaba de entender lo que es, no es otra cosa que beber condiciones en el valor. Entonces, todo esto que suena súper bien, que suena súper interesante, ¿cuánto de realidad tiene ya? Cuando planteé la presentación, tuve muchas ideas en cuanto a qué incluir aquí como ejemplo práctico, y la verdad que es que he incluido a lo que le dedico ahora mismo en torno de 10-12 horas diarias. Desde Neite que estamos construyendo una solución que busca cambiar la forma en la que funcionan los mercados de capitales y en concreto atacar un problema muy particular que es la financiación a pequeña y mediana empresa. Como veis, estamos intentando solucionar un problema, no estamos intentando poner blockchain y a ver si encuentra un problema. Esto creo que lo vamos a entender mejor. En cuanto a los nombres de compañías que están construyendo soluciones o que están formando esas bases del nuevo sistema financiero, de este fintech, podéis ver entidades tan grandes como BlackRock, que es el tenedor del mayor vehículo que está sobre una blockchain, como el Money Market Fund. Tenéis a países emitiendo bonos en redes públicas como Ethereum. Por lo tanto, esto es una muestra más de que no estamos ante algo que se quede solo en la teoría. Cuando hablaba del problema, por introducirlo, nosotros sostenemos la teoría que el crecimiento del crédito privado será una de las grandes tendencias en los próximos 5 años, no solo nosotros, mucha gente más. Esto responde a muchas dinámicas del mercado, entre ellas las restricciones que están comenzando a sufrir los bancos en relación a según de créditos, por los requerimientos de capital que tienen que sufrir. Y esto hace que dentro de ese problema exista además una oportunidad muy grande, que es la financiación a pequeña y mediana empresa, que es un problema de 5 trillones. En Latinoamérica 1,2, de esos 5, 1,2 pertenecen a Latinoamérica, y es que hay compañías que tienen problemas para acceder a financiación en condiciones ventajosas o condiciones que sean asumibles por ellos. Pero aquí un poco más de datos, como veis, no sé si se le ve, ese finance gap o ese funding gap es bastante grande, hablamos ahí del 75%. Esto quiere decir que ese 24% es lo que consiguen financiar y el 75% es lo que necesitan, pero no obtienen. ¿Por qué una solución que vaya sobre raíles blockchain puede servir para resolver este problema? Bueno, porque si puedo automatizar y puedo programar el valor, puedo eliminar ciertos de los procesos operativos que normalmente están vinculados a esa deuda. Por eso Neite es una plataforma que te permite emitir bonos privados que van directos desde el emisor al inversor. ¿Qué quiere decir que vaya directo del emisor al inversor? Que no necesito un agente de pagos, que no necesito una cámara de compensación. Y esto también lo utilizamos con otra tecnología, que no es blockchain, porque blockchain, como digo, es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Automatizamos también la estructuración, esa parte de preparación de la deuda, de entender qué es lo que necesita la compañía, por un módulo que sustituye a esos estructuradores, que sustituye también en parte a los abogados que tienen que preparar toda la documentación legal, para que todo el flujo sea más rápido, más eficiente, más barato y una cosa muy importante, que compense hacer esa emisión. A día de hoy, hacer una emisión de un bono implica unos costes fijos tan altos que hacen que ese producto sea prohibitivo para una empresa mediana. Si reducimos los costes del entorno del 45 al 65%, podemos hacer que existan emisiones más pequeñas. Si son emisiones más pequeñas, Panamien, una empresa en República Dominicana mediana que necesita $1 millón para internacionalizarse, puede emitir un bono. Y ese bono puede estar financiado de forma directa por un inversor. Aquí tenemos un poco de visión de cómo se cambiaría o cómo se transformaría ese flujo. Arriba tendríamos el proceso actual y debajo tendríamos el proceso que ocurre en DLT. No hace falta que leáis los puntitos, simplemente con que veáis visualmente que abajo hay menos casitas, se entiende que cuesta menos dinero y que es más rápido y más fácil. Entonces, ¿qué conseguimos? Esto era lo importante. Un ejemplo práctico de algo que estamos consiguiendo. Inclusión financiera, es decir, montos mínimos más bajos. Además, incorporamos otros elementos que no son necesariamente blockchain. Cuando hablaba de ese internet, decíamos, esto es la capa base
letras, automatizamos el flujo programando el valor y damos más transparencia a todo ese proceso, reduciendo esas conciliaciones o reconciliaciones que hoy son un dolor de cabeza, un costo alto y al final un modelo que hace que los tiempos sean más altos. Para esto tenemos una base TLT y tenemos componentes que se integran para llegar a una solución completa. Utilizamos, evidentemente, la identidad en las firmas digitales, son clave, porque hay gente firmando transacciones. Hay gente que está firmando transacciones. Incorporamos un elemento muy interesante que es incluir el KYC en los smart contracts a través de estándares de 3643, incluimos condiciones del KYC. Utilizamos dinero on-chain, que la presentación no va sobre dinero on-chain, pero para mí es una de las áreas más apasionantes para los 3, 4 próximos años. Es una de las grandes carreras que se están desarrollando a día de hoy en el sistema financiero. Y luego, una cosa muy importante, cuando tienes una compañía mediana que quiere obtener financiación, tengo que ser capaz de pedir ese risk score o ese riesgo de crédito con tanta alternativa. Última pregunta. ¿Qué rol van a jugar los servicios de confianza en todo esto? Yo os he hablado de un futuro que está súper chulo. Podemos hacer de todo, podemos operar desde cualquier entorno hacia cualquier entorno, lo haremos además de forma inmediata, podremos fraccionar el valor y en vez de tener que comprarme el edificio entero, me puedo comprar un cachito, podré tener liquidaciones transfronterizas de forma instantánea y esas remesas en Latinoamérica tienen un componente muy importante. Podrán tener un carácter instantáneo y ser además a un coste bajo. Pero para que todo esto pase, necesitamos, lo he dicho al inicio, hacerlo de forma segura. Os lo vuelvo a repetir, el objetivo del Internet es que cualquier persona, empresa o agente inteligente no humano envíe cualquier forma de valor desde cualquier dispositivo a cualquier lugar y en cualquier momento. Para que esto pase, yo necesito hacerlo de forma segura. Por lo tanto, este concepto del Internet, que era traernos los principios de Internet al sistema financiero para que podamos hacerlo de forma, o trayéndonos la conectividad, la accesibilidad, la escalabilidad y montarlo sobre unas redes nuevas, decíamos que estas redes DLT eran raíles que nos permitían ir más lejos, más rápido y en más direcciones. Para que todo esto pase, necesitamos los servicios de confianza. Porque vamos a operar en un entorno mucho más ágil, en un entorno donde además tendremos componentes nuevos no humanos, tenemos un número indefinido de agentes IA que estarán lanzando millones y millones y millones y millones de transacciones en nombre, en muchos casos, de individuos. Por lo tanto, los componentes de identidad digital, firma digital o un servicio para mí de confianza, que nadie lo entiende como servicio de confianza, pero que es la custodia de activos digitales. La famosa custodia de activos digitales en Europa. Bueno, yo lo he dicho al inicio, me veis hablando con la Z y con aspecto no español, porque más dominicano. Yo he nacido y me he criado en España, por eso utilizo la Z. En Europa tenemos una regulación que entra en marcha, ya entró en marcha, pero que empieza a ser operativa ahora en enero de 2025, que es MiCA. Markets in Crypto Assets. Entonces, nuestra regulación para los activos digitales, que como bien sabéis aquí en El Salvador, que ya sois pioneros, viene a regular el mercado de las criptomonedas. En esa regulación hemos incluido un modelo de licencia, que es la licencia de custodio de activos digitales. Yo durante los últimos 4 o 5 años he estado trabajando con bancos precisamente en esta parte y yo creo que debería haber una conexión mucho más directa entre el entendimiento de lo que es un servicio de confianza con lo que implica la custodia de claves privadas para la ejecución de transacciones en una blockchain. Esto, de la mano de la identidad digital, de la mano de esas firmas digitales, va a ser la base que tiene que garantizar que lo que yo he explicado, lo que yo he prometido al inicio, pase en tiempo y en forma. Por último, me gustaría dejar conclusiones, repitiéndome como un loro, pero son los 3 mensajes que quiero mandar. Creo realmente que estamos ante el momento más emocionante del sistema financiero desde, pues, supongo que desde los Medici en Florencia en el siglo XV. Vamos a vivir un cambio en los próximos 20 años absoluto en la forma en la que transaccionamos y entendemos el valor como individuos y también como individuos como humanos
que comenzarán a interactuar con nosotros. Para eso tiene que pasar una serie de cosas, para eso tenemos que ser capaces de construir esos raíles que, vuelvo a repetir, blockchain es igual a nuevos raíles que nos permiten ir más rápido, más lejos y en más direcciones. Lo estamos haciendo, la industria financiera, tanto los bancos, los gobiernos, como las startups, como en mi caso, estamos construyendo esas nuevas tuberías sobre las que tienen que ir el valor, pero todo esto tiene que pasar con los servicios de confianza de la mano que tienen, y eso lo lanzo a muchos de ustedes que trabajan en ese área, tienen la responsabilidad de hacer que todo esto pase de forma segura. Muchísimas gracias.